Bien, ahora le aprecio mucho al secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, pues que haya aceptado venir hoy a este estudio en un momento en que se están dando muchas cosas, bueno, en ese sector en todo momento, 24 horas del día. ¿Cómo no te da nervios a veces contestar el teléfono? Puras broncas, ¿no? Omar, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y pues, más que nada, es que todos los asuntos en materia de seguridad, aquí no se evade ningún tema. Aquí no vemos qué le corresponde al municipio, al estado o a la federación, pues lo que se trata es de resolver y es en lo que estamos diario. Todos los días, como tú sabes, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dirige el gabinete de seguridad, preside el gabinete de seguridad y ahí se revisan todos los días pues toda la incidencia delictiva de un día anterior de los 32 estados de la República. Mira, sin ser indiscretos con la presidenta, ¿cómo transcurre una mañana como una junta de seguridad? ¿Llegan quiénes se sientan? Está el gabinete de seguridad, por supuesto, la secretaria de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina. Depende de qué sea ese día en agenda, pero hay en varias ocasiones, o mínimo 2 veces a la semana, van gobernadores a hacer ellos mismos presentar el diagnóstico de su estado y también pues hay un diagnóstico por parte de la federación. Siempre inicia puntual la presidenta a las 6 de la mañana, el gabinete de seguridad, y es de 6 de la mañana a 7:30. Hace 1 hora y media Desde 1 hora y media, y ya después a las 7:30 ella comienza la conferencia de la mañanera del pueblo. ¿Y si ella le da seguimiento o solo escucha como recientemente pasaba? Ella todos los días le da seguimiento a los asuntos, desde, no de ahorita que es presidenta, desde la Ciudad de México, cuando era jefa de gobierno también presidía el gabinete de seguridad y los primeros en ser evaluados en ese momento era pues la policía y la propia fiscalía de la ciudad. Hoy el primero en ser evaluado eres tú. Nosotros damos la incidencia delictiva nacional, o sea, se presenta cuántos homicidios hubo un día antes en cada estado, cuáles fueron los estados más elevados en homicidios, qué estados fueron ya consecutivos en días seguidos por homicidios. Ahí podemos ver en un tablero que diseñó el equipo de Pepe Merino, ahí se ve en un tablero todos los días homicidios diarios, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual. Dime, Y esto pues ayuda a tomar... a ver, de plano, Guanajuato no tiene remedio. Yo recuerdo que desde las 2016, hace casi una década, Sí. primer lugar de homicidios. Sí. ¿Por qué que tiene 2 tiempos Guanajuato? Uno es un emporio industrial, es el estado que no fronterizo que más coches exporta, por ejemplo, y por el otro lado el número 1 permanentemente de homicidios. En los primeros meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el único estado que no había bajado en homicidios era Guanajuato, pero hoy la buena noticia es que Guanajuato también ya descendió de manera considerable en homicidios por primera vez. Se hizo un operativo hace algunos meses, se hicieron 3 acciones simultáneas por parte de Defensa, Marina, FGR, Secretaría de Seguridad en 3 estados de la República. Se detuvo a personas generadores de violencia en Guanajuato. Y la semana pasada se hizo otra operación en conjunto donde también ya participó el gobierno del estado, que tenemos una muy buena coordinación. La propia gobernadora de Guanajuato ha estado en gabinete con la presidenta, hay una coordinación estrecha con la finalidad de disminuir los homicidios. Y hoy Guanajuato ya tiene una tendencia también que está descendiendo en homicidios. También cambió al fiscal que estuvo creo que 17 años. La gobernadora cambió a todo el equipo de seguridad y tenemos una muy buena coordinación con ellos al día de hoy, precisamente por instrucciones de la presidenta, el general secretario, el general Trevilla y tu servidor, vamos a Guanajuato el viernes con la gobernadora. Mira, acabas de hablar, sé que hay muchas cosas, pero acabas de hablar del general Trevilla, del secretario de la Defensa Nacional. Sí. He visto que hay una campaña que no sé si es del crimen organizado o fuego amigo, no sé cuál sería, sí, de que están enfrentados tú y el secretario de la Defensa Nacional, que el secretario de la Defensa Nacional contigo no, que tú con él no, cuando la información que yo tengo es que hay una coordinación total, pero que te quiero oír. Sí, no, el general secretario, primero, es un hombre a quien yo respeto profundamente,
tiene muchísimos más años en el servicio público que yo. Es un hombre que ha sido formado en el ejército desde muy, muy joven. Y lo que he recibido del general secretario, como lo he mencionado en otras ocasiones, ha sido un apoyo absoluto a la Secretaría de Seguridad, una coordinación permanente. Todo lo trabajamos entre la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y nosotros, todo. No habría manera de tener diferencias o tener una mala coordinación, porque nos ayuda mucho que la presidenta es quien dirige el Gabinete de Seguridad, y luego quienes estamos operando de manera continua, pues todo lo operamos con el Ejército, con Guardia Nacional, por supuesto también el mismo apoyo recibido del secretario de Marina, que es un gran almirante, el almirante Morales, muy, muy experimentado. Entonces, pues yo tengo la suerte de tener a un general secretario y un almirante secretario que tienen muchísimos más años que yo en el servicio público y que pues llevan trabajando por México años, ¿no? Entonces la coordinación es extraordinaria con los dos, aparte de pues una amistad personal con ellos también. Y yo lo veo como un modo de dañar esta respuesta del gobierno de la presidenta Sheinbaum al crimen organizado. Sí, pues, obviamente al crimen organizado y a gente que tenga intereses ligados al crimen, pues no les conviene que haya una buena coordinación entre el gabinete de seguridad. Por muchos años sí vimos un tipo competencia entre la Secretaría y Defensa, por muchos años. Ahorita es imposible por una razón. Hacemos cosas, cada quien sabe lo que tiene que hacer. La Guardia Nacional se está consolidando dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros tenemos las áreas de inteligencia y de investigación, pero también la propia Sedena tiene sus áreas de inteligencia y de investigación, de inteligencia, perdón. Entonces tenemos que trabajar por los mismos objetivos y es lo que hacemos todos los días. Hay una gran coordinación con el general secretario. Pero claro, la idea de estos grupos es divide y vencerás, ¿no? Sí, y no solo con el general secretario, también entre los equipos que trabajamos de la Secretaría de Seguridad, de Defensa Nacional y de Marina. O sea, no solo con los titulares, también hay una gran coordinación. Yo me acuerdo de épocas, Omar García Harfuch, tú eres muy joven, en donde no se hablaban el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, no se hablaban. Y estoy hablando de este siglo. El secretario de Marina no iba a los eventos del secretario de la Defensa Nacional, aunque fuera el presidente, y el secretario de la Defensa Nacional no iba a los eventos de Marina, aunque fuera el presidente. Sí. No, aquí hay de verdad una gran coordinación que aparte se nota. Un ejemplo de trabajo en conjunto, entre muchas otras cosas, de los aseguramientos que se presentan, de las detenciones, de los objetivos. El Ejército y la Marina, en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, han destruido y desarticulado casi 900 laboratorios en 17 estados de la República. 900 laboratorios para procesar drogas sintéticas, para elaborar metanfetamina, etcétera. Esto se oye fácil, pero es un esfuerzo sin precedentes de Fuerzas Armadas. Es que estaban ocupados en los abrazos hace poco. Y es verdaderamente un ejemplo de coordinación, donde también, por supuesto, no dejemos de lado el apoyo de la Fiscalía General de la República para que esto ocurra, pues también es total. Y la Secretaría de Marina, por ejemplo, en 6 meses ya hizo aseguramientos históricos, rompiendo su propio récord de la propia Secretaría de Marina de aseguramientos. El de ayer, ¿no? 1.300 kilos. Ayer fueron 1.347, pero a inicios de la administración fueron más de 8 toneladas en un mismo aseguramiento. Y los laboratorios, los aseguramientos de droga, más de 150 toneladas de droga aseguradas, pues se oyen como cifras frías, Joaquín, pero lo que quiere decir es una cantidad impresionante de dinero que deja de entrar a las organizaciones criminales, primero. Y esa cantidad de dinero, de toda esta droga asegurada que les deja de entrar... Estamos hablando de miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares que les sirven para corromper autoridades, para reclutar jóvenes, para comprar armas. Más, no solo la cantidad de dinero para comprar autoridades. Sí, por eso, para corromper autoridades. Y no solo es la cantidad de dinero que les deja de entrar a estas organizaciones criminales, sino también los millones y millones y millones de dosis que dejan de circular en nuestras calles y por supuesto también en Estados Unidos. Ahora, en el caso del fentanilo, el fentanilo sin duda, sé que entra fentanilo por Canadá, pero el mayor ingreso de fentanilo es por México. El otro día me daban a mí especialistas este dato, que lo he mencionado aquí, pero lo quiero reiterar para cuando hablan de que agarraron, no sé,
100,000 pastillas de fentanilo. Sí. El tercio de un grano de arroz es suficiente para matar a un consumidor. Sí, es una droga muy, muy poderosa, es 80 veces más poderosa que un opiáceo natural, más o menos, y es muy barata también, ¿no? Aquí en México no tenemos ese problema de consumo de fentanilo, aquí se consume más otro tipo de drogas. Se han hecho aseguramientos muy importantes de fentanilo, la 1,5 toneladas que se aseguró, los más de 2 millones de pastillas de fentanilo que se han asegurado. Antier el ejército volvió a asegurar 27,000 pastillas en Tijuana. O sea, es constante los aseguramientos que estamos Ahora realizando. estás hablando de 2 millones de pastillas de sí, fentanilo. mucho más ya. Mucho más de 2 millones de pastillas de fentanilo que iban por lo menos a más de 2 millones de adictos en Estados Unidos. Sí, porque cada dosis, bueno, pues ahí depende. Sí, hablo de las fracciones, de cómo fraccionan las pastillas. Sí. Porque si una de golpe es la muerte instantánea. Sí. Y también para que disminuya esto, porque las autoridades mexicanas pueden asegurar cualquier cantidad de fentanilo en México y lo vamos a seguir haciendo. Pero aquí estamos hablando también de un problema de consumo. Es que, eso es permanente, histórico. Mientras ellos lo inventaron, sí, el libre mercado, mientras haya demanda, habrá oferta, Omar. Sí. Y la demanda sigue en Estados Unidos de fentanilo y de todo el abanico de drogas. Y el aseguramiento que mencionaron hace unos momentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues fue hecho por autoridades mexicanas, ¿no? El más grande que se ha hecho en el mundo. ¿Ah, sí? Aquí en México, sí, en Sinaloa. Entonces, ahora dime, déjame preguntarte primero, ¿la visa de la embajada, de la gobernadora de Baja California, pasa por tu ventanilla o no? No, son acciones administrativas, que esto es importante porque mucha gente ya estaba diciendo si había investigaciones en Estados Unidos en su contra, etcétera. Esto, si hubiera investigaciones, pues no te quitan la visa. Cruzas como cualquier persona y te detienen. Sí. Entonces, este es un trámite administrativo del cual, por supuesto, tendremos más información en su momento, pero no pasa por nosotros. Bien, ahora dime, este traslado familiar, de 17 o 21 familiares, 17 familiares de Joaquín Guzmán Loera, de esto no hay antecedentes, Omar. Por lo menos no en esta forma que se haya entregado toda una familia al FBI en Estados Unidos. De tantas personas no tengo recuerdos, y hay momentos donde recordarás cuando detuvimos en un primer episodio donde Sinaloa también vivió una violencia tremenda, que fue, no me acuerdo si fue 2016, 2017, pero detuvimos también a Damaso, que era uno de los principales, y ahí después el hijo se entrega en Estados Unidos, mismo que ahorita se entregó allá, hizo un acuerdo con las autoridades norteamericanas y después, años después, lo volvieron a detener por tráfico de fentanilo. Ahora dime, yo creo que esta entrega es el previo de algo muy fuerte que vamos a conocer, porque forma parte de los acuerdos que ha tomado uno de los hijos del Chapo Guzmán con el gobierno de Estados Unidos, con las autoridades de Estados Unidos. Sí. Primero hay que recordar, la familia de Ovidio, primero creo que es importante que las personas que nos están escuchando recuerden, porque ahorita Ovidio está en Estados Unidos, pero es importante que la gente recuerde quién detuvo a Ovidio. Y a Ovidio lo detuvieron 100% autoridades mexicanas. Lo detuvo el ejército mexicano, donde lamentablemente perdieron la vida elementos de fuerzas especiales, que pues, murieron en servicio, pero fue detenido por las autoridades mexicanas. Posteriormente, Estados Unidos solicita su extradición y México lo manda a Estados Unidos. Allá está en una, como lo vimos todos en los medios, hizo una negociación con el Departamento de Justicia y es ahora el resultado de que se lleva a su familia. Así, todo forma parte de esa negociación. En algún momento algún presidente, un presidente de Colombia, me dijo, yo estoy en contra de las extradiciones, porque lo que hace el gobierno de Estados Unidos es, les saca toda la información, les devuelve todos los bienes y los pone en libertad. Que es un riesgo que se corre, Omar. En este caso sería lamentable porque para la detención de Ovidio, repito, fue un gran esfuerzo por parte de las autoridades mexicanas y en ese operativo pues perdieron la vida militares, ¿no? Entonces, pues sí hay que recordar eso y así como esta entrega de 29
criminales que se hizo Estados Unidos también, pues son personas que afectaban a nuestro país, que por supuesto también afectaban a Estados Unidos, por eso solicitaron su extradición, pero que México y los miles de hombres y mujeres que todos los días pues entregan literalmente su vida al servicio de este país, ¿no? Y arriesgan su vida al servicio de este país. He visto con gusto que ya no se dan esas escenas donde los maleantes sobajaban, agredían, detenían y desarmaban a elementos del ejército mexicano. Bueno, el ejército está fortaleciéndose cada vez más. La consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, que como tú sabes en su momento fue muy criticado y siempre dijimos que era lo mejor. La Secretaría de la Defensa Nacional es una institución que no importa qué administración pase, sigue estando. Sí. Y si la Guardia Nacional no quedaba dentro de una institución tan sólida como Defensa Nacional o tan sólida como la propia Secretaría de Marina, pues corría el riesgo de que durara 6 años o 12 nada más. Ahorita ya que se está consolidando dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, con eso garantizamos su desarrollo, su estabilidad y su mejora permanente. Ahora, dentro de todo esto, ¿cómo va el caso Sinaloa? El caso, por cierto, el gobierno de Estados Unidos acaba de declarar al cártel de Sinaloa como una organización narcoterrorista. Sí. ¿Esto qué implica? Porque de acuerdo a sus leyes pueden intervenir por ser una organización terrorista en México. De acuerdo a las leyes de ellas. No estoy hablando de las nuestras, que por supuesto la soberanía lo impide. Nosotros estamos colaborando, por supuesto, con el gobierno de Estados Unidos, siempre con respeto a la soberanía. No vemos viable que ingresen tropas de Estados Unidos porque pues, nosotros tenemos un ejército y una armada de México que perfectamente pueden enfrentar a cualquier organización como lo han estado haciendo o como se ha estado haciendo todos los días. Simplemente en Sinaloa. En Sinaloa sucedió una situación atípica donde donde personas del mismo grupo criminal que por años se habían conocido, confiado, siendo socios, se traicionan y desata una violencia tremenda a partir del 9 de septiembre. En octubre, la presidenta ordena un reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, en diciembre otro, se hizo otro en febrero. A la fecha, solo en Sinaloa, quien se han detenido más de 1,200 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado casi 2,000 armas de fuego. Y este es un dato muy importante porque justo en la mañanera pasada informamos que en el país el gobierno de México había asegurado 10,000 armas. Sí. Solo en Sinaloa hemos asegurado casi 2,000 armas de fuego. O sea, la quinta parte de todas. Y sobre todo 1,500 vehículos. Es decir, 1,500 vehículos que se le ha quitado a la delincuencia organizada. O sea, esto no va a ser redituable para las organizaciones criminales. Prácticamente las células de ahí, de estas propias organizaciones, están ya en contra de una misma, que es de los chapos, y no va a ser. Nosotros, mientras continúe la violencia en Sinaloa, cada vez se va a reforzar más los aseguramientos, se van a incrementar las operaciones hasta que podamos regresar la paz que merece Sinaloa. Esa es la instrucción que tenemos. Déjame poner unos anuncios y seguimos, ¿no? Es el secretario de Seguridad Pública Ciudadano, Omar García Harfuch, y regreso enseguida. En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. García Harfuch. El gobierno de la presidenta Sheinbaum hereda en 5 años y 10 meses 199,621 homicidios dolosos, un promedio superior a 90 homicidios dolosos, que en algún momento se llegó a cometer un homicidio cada 14 minutos en México en el sexenio pasado. Un homicidio cada 14 minutos. Hoy, ¿cómo van las cuentas? En la última evaluación que entregamos el martes, que fue en la conferencia, en esta administración ya se registran 25% menos homicidios. Este 25, y abril es el abril más bajo en 8 años, representa una cifra muy, muy baja. El fin de semana que pasó fue el fin de semana más bajo en homicidios de la administración. Y 25% menos homicidios, pues estamos hablando de una cantidad considerable. 24 personas. Sí, estábamos al último día eran 21 homicidios al día menos. No estamos diciendo que esto ya esté resuelto de ninguna manera, ni estamos festejando
que haya 25% menos homicidios, pero si la ciudadanía tiene que saber que hay menos homicidios que en octubre. Y eso quiere decir que la estrategia de seguridad está funcionando. La presidenta fue muy clara en los 4 ejes que presentó en la estrategia de seguridad desde la campaña. Atención a las causas, que por supuesto ahí nos ayuda muchísimo la Secretaría de Gobernación. La consolidación de la Guardia Nacional, que como ya lo expliqué, pues no va a ser la misma Guardia Nacional en el 2027 que la Guardia Nacional que tenemos ahorita. Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad muy nuevo que apenas en esta administración ya está dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y que va a lograr una consolidación muy, muy fuerte, muy estable y con una capacitación mucho mayor de sus elementos. Son 133,000 ya que tienen un despliegue total en el territorio nacional. El tercer eje, fortalecimiento de las capacidades de investigación y de inteligencia. Así como digo que la Guardia Nacional no va a ser la misma en el 2027, pues tampoco la Secretaría de Seguridad o el propio Centro Nacional de Inteligencia, que para febrero del otro año va a tener un 30% más de estado de fuerza y nosotros casi un 50% más. Entonces, aunque está dentro de la Secretaría. Entonces, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, lo que se va a reflejar es en un beneficio a la ciudadanía. Por supuesto, no es de la noche a la mañana. Si bien ya se presenta una cifra a la baja en homicidios, pues tenemos que continuar. Guanajuato, que ahorita tú lo mencionabas. Si bien ayer no fue un muy buen día para Guanajuato, si fueron 9 homicidios, pero ya no fueron 18, ya no fueron los 15 o 16 que constantemente estábamos reportando. Y el fin de semana tuvo 5 y otro día tuvo 6, es decir, va a la baja. El propio Sinaloa, que con la ola de violencia que se ha vivido, en octubre teníamos un promedio de 5.9 homicidios diarios. 6 homicidios diarios, y en abril lo cerramos con 4 homicidios diarios. ¿Es una cifra que queremos? Por supuesto que no, pero es un decremento del 30%. Tenemos que seguir trabajando y presionando todos los días para que los homicidios en todas las entidades federativas disminuyan. Dime, Sinaloa, ¿en qué momento entra en crisis Sinaloa y si efectivamente tiene una solución eso? Porque, vamos, es de donde no salta un grupo, salta otro y salta otro. Definitivamente tiene una solución. Y ahorita que mencionaba las cifras de los 1,200 detenidos solo en Sinaloa, 2,000 armas de fuego aseguradas, 1,500 vehículos que se le han quitado a la delincuencia organizada, cateos, cualquier cantidad. Esto, repito, no va a ser redituable para las organizaciones criminales que están ahí. Y el gobierno, porque la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la propia Secretaría de Seguridad, pues vamos a continuar operando hasta que la violencia disminuya en la entidad. Y ha venido disminuyendo y tenemos que hacer que disminuya más, ¿no? Omar García Harfuch, Tabasco. Tabasco dejó de ser un Edén en un momento. A mí me gustaría, qué bueno que sacas el tema de Tabasco, Joaquín. La señora presidenta instruyó un reforzamiento a la seguridad el 15 de febrero. Y si nosotros analizamos el comportamiento de los bloqueos que había en Tabasco, los negocios quemados, que no hemos tenido eso en los últimos días, los homicidios del 15 de febrero a la fecha han disminuido más de 35%. Es una realidad totalmente distinta hoy a la que teníamos en enero, febrero y parte de... Pero antes de eso era otra realidad. Tabasco era un Edén. Sí, claro, y obviamente habrá, como tú lo dices, en algunos estados que hayan brotes de violencia, como Tabasco, que no lo tenía, tuvo violencia y ahorita otra vez se está estabilizando. Bueno, pero eso pasó también por el cambio de las autoridades, fiscales, secretarios de seguridad, jefes de policías. Sí, hubo un reforzamiento total, el ejército envió más personal, el gobernador decidió cambiar al secretario, fiscal, se envió un equipo más fuerte, se fortalecieron también, Marina también tiene ahí una presencia fuerte, entonces sí hubo un reforzamiento pues instruido desde el Gabinete de Seguridad por ella. Veracruz, de repente, hay elecciones en Veracruz ahora el día 1 y se ha disparado la violencia política básicamente. Sí. ¿Ese tipo de violencia política pasa también por tu ventanilla o no? Sí, porque no podemos evadir casos tan lamentables como lo que ocurrió, del homicidio de una candidata o los hechos violentos que han ocurrido en otros estados. Aquí todo tiene que pasar y de todo nos tenemos que hacer responsables. Si no se logró, porque obviamente tampoco, nosotros no tenemos un despliegue preventivo en todo el país, no tenemos hay cosas que le corresponden a la policía municipal, a la policía estatal, pero ¿cuál es nuestro trabajo? Si no se logró evitar un homicidio, lo que sí es nuestro trabajo es evitar que quede impune.
y que no vuelva a ocurrir. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando con la Fiscalía del Estado de Veracruz, y también la Guardia Nacional tiene al día de hoy 3,514 elementos ya desplegados solo para las elecciones en Veracruz. En Durango también envió 2,460, es decir, reforzar donde haya que reforzar. Sí, que son las elecciones ahora, el primer domingo de junio, Durango y Veracruz. En los dos hay un despliegue fuerte de más de 5,800 elementos de la Guardia Nacional en los dos estados. A ver, hablaste de los jueces. Me llamó la atención que hablaras de los jueces en un plan crítico. ¿Por qué, Omar? Primero, yo entiendo que hay de todo, ¿eh? Sí, como en todos lados. y justamente fue lo que dije. Cuando en la conferencia del martes dijimos un reconocimiento a las miles de mujeres y hombres del Ejército, Marina, Ministerios Públicos, policías estatales, elementos de la Secretaría de Seguridad Federal, etcétera. Y también un reconocimiento, ahí lo dijimos, a los jueces. Por supuesto, cientos de jueces hacen un extraordinario trabajo todos los días. Me refiero a los jueces y puse los ejemplos de, imagínate el Z40 y el Z42, Sí, los hermanos Treviño. Sí. Cometieron y los tuvieron jefes de los Zetas, Zetas, el grupo más sanguinario. más sanguinario que ha habido en el país, cometieron cualquier cantidad de secuestro, extorsión, Asesinatos. homicidios, ataques a la autoridad, ataques al ejército, a Marina, dejando víctimas por todos lados. ¿Cuántos años tratamos de que los extraditaran a Estados Unidos? Casi 3 sexenios. Sí. Entonces, muchas veces dicen algunos jueces, que es porque estaba mal integrado y por eso, y que los tuvieron que dejar en libertad por el mal trabajo de la policía. En un caso del Z40, en 54 ocasiones ¿Qué? negaron que fuera extraditado. 54, Y en el Z42, así es. 54 Y en veces. el otro, 79 ocasiones por 7 jueces distintos. A ese tipo de jueces son a los que yo me refiero, que dejan a las víctimas en un total estado de indefensión. Yo no me refiero a todos los jueces, por supuesto. Diario trabajamos con jueces a quienes les agradecemos y les reconocemos el trabajo. Pero que haya jueces que... A ver, repíteme esas cifras porque eso sí yo no tenía ni idea. El Z40, ¿cuántas veces evadió ser extraditado por cuántos fallos judiciales? Fue pospuesto, el Z40 en 54 ocasiones y el Z42 en 79 ocasiones por 7 jueces. Por diferentes razones. Si el perito no llegaba, si esto, otro, como sea. Y seguramente hay una explicación para esto. Pero la gente que nos escucha, pues, ¿qué explicación puedes dar ante esto? Nunca. A ese son el tipo de jueces que yo me refiero, no a la gran mayoría, que por supuesto la gran mayoría de los jueces hacen un extraordinario trabajo en todo el territorio nacional y a ellos todos nuestro reconocimiento, y tal cual lo hacen las miles de mujeres y hombres de las instituciones de seguridad. También los jueces y los ministerios públicos pues, están arriesgando su vida todos los días, pero hay ciertos jueces que dejan, imagínate las víctimas de estos sujetos. Estos sujetos son responsables de, dentro del penal, organizar 18 homicidios a custodios en más de 10 años. En 9 años, perdón. Sí, esto en los Zetas era el grupo más sangriento, violento, cruel que ha existido, yo creo. Sí. Al mando de estos dos, el es Z40 y el Z42. Z42. Entonces, ahorita, con esta decisión del gobierno de sacarlos, pues obviamente los mayores beneficiados, ¿quiénes son? Pues los mexicanos y las víctimas que sufrieron aquí por ellos. Otro sujeto que tardó 38 años en ser extraditado y así nos podemos seguir. 38 años. Sí, Caro Quintero, más casi 40 años sin ser extraditado. Y luego le dieron la libertad. Sí. Aunque Y luego lo vuelve a detener la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina también detuvo a los Pero Zetas. ¿cuánto tiempo después? Sí. Y además él salió de la cárcel caminando por la puerta central. Sí. Este tipo de conductas son a las que nosotros nos referimos. Yo insisto, todo nuestro respeto y reconocimiento a la gran mayoría de los jueces. Solo este tipo de conductas, pues sí nos afecta a todos como país. Ahora, Omar, el robo de combustible, Sí. que según el discurso repetido ya se había resuelto, estaba arreglado, está en su punto más alto. Lo recibió la presidenta Sheinbaum como herencia en el punto más alto, Sí. agregado ahora
bueno, desde el gobierno pasado, al contrabando de diésel en tanqueros de 60 millones de litros de capacidad, como este de Singapur de Altamira. Sí. Estamos hablando ya de crimen organizado. Por supuesto. Y también es muy importante qué se ha hecho en esta administración. Ya se aseguró ese buque. Sí. Ya se han ¿Tienen asegurado el barco? Sí, claro. Se han asegurado 647 personas en esto, solo en acciones en contra de Huachicol. Solo en esto. 647 personas detenidas. Casi 8,000 tomas clandestinas aseguradas o inhabilitadas, mejor dicho. Millones y millones de litros de hidrocarburos recuperados. Se han asegurado túneles, se han asegurado cualquier cantidad de cosas y continuamos con las investigaciones de todo lo que esto implica. Entonces, en el dato no lo tengo yo, se lo voy a pedir a la Secretaría de Energía, pero simplemente con todas estas acciones, Pemex incrementó ya sus ventas de... Ahora, esto del hidrocarburos. barco es impresionante, pero también está quienes transportan estos millones de litros de diésel de contrabando, estas empresas de los trailers, los tanques en trailers, tanto en Ensenada como en Tamaulipas, Sí. porque ellos forman parte Sí, del... por supuesto, es una red importante, que hay investigaciones en curso, que estamos trabajando en absoluta coordinación con el doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, que esto pues, es una prioridad. Y todos los días, Sedena, Marina, Guardia Nacional, la propia Secretaría de Seguridad, policías estatales que cada vez estamos operando más con las entidades federativas, pues hacen aseguramientos de... Dime una cosa, porque en esto del, por ejemplo, el contrabando de diésel, hay empresarios, hay nombres fuertes de la política. Yo sé cuál es tu respuesta, pero te quiero hacer la pregunta para que tú me lo digas. ¿Te vas a atrever a ir con ellos, contra ellos? Más que una cuestión de atreverse, Joaquín, No, es no lo digo, que, sí, la sí, sí, pregunta lo digo, sí es lo lo que planteo. estamos haciendo. El combate al robo de hidrocarburo es una instrucción que tenemos que cumplir y todos los días estamos cumpliendo. O sea, Obviamente caiga hay- quien caiga, esté quien esté. Sí, por supuesto, Joaquín, es que si cometes un delito, pues obviamente hay una carpeta de investigación de por medio que va a seguir su curso. Eso no depende de mí. Es más, hay aseguramientos que están haciendo ahorita compañeros en el territorio nacional, pues que en este momento no me voy a enterar, ¿no? O están integrando carpetas de investigación. O sea, cada investigador tiene sus carpetas asignadas y continúa su investigación como en otros casos, pero no es solo en hidrocarburo, es en narcotráfico, es en tráfico de armas, es en De narcomenudeo, personas, homicidios, de contrabando, es decir, están metidos en todo. Es realmente crimen organizado. Sí. Dime, publicó ayer el Wall Street Journal que a principios de este año se había escapado este otro de Iván Archibaldo Guzmán, ¿no? Sí. A través de un sistema de túneles. Sí. ¿Es verdad eso? Nosotros no tenemos el registro, sí vi la nota, cuando se hizo un operativo por parte del ejército y se detiene a un sujeto apodado el 200, que era su jefe de seguridad. Sí, me lo de Iván. recuerdo. Ahí hubo rumores de que él se había escapado, pero en esa acción del ejército el objetivo era este sujeto y se detuvo. Y por la tarde se detiene otro sujeto, que es de los que acaban de mencionar el Departamento de Justicia, ese mismo día de apellido Insunza. Eran esos dos objetivos que se hicieron en acciones distintas, las dos en Sinaloa, las dos en Culiacán, en cuestión de horas de diferencia. Mira nomás, pues yo te aprecio mucho que hayas venido Muchísimas con gracias. todo este tiempo, ¿sí? Y espero que nos veamos pronto porque esto, lo que tú tienes a tu cargo con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con el jefe de la Guardia Nacional, con el procurador Gertz Manero, esto es lo que queremos todos los mexicanos. No nos importa cómo está el déficit público, no nos importa cómo está la balanza comercial, no nos importa lo que diga Trump sobre los consulados, no. Lo que más nos importa es lo que tú tienes que resolver, que es el tema de la violencia y la inseguridad, que es la peor herencia que dejó el gobierno pasado a todos los mexicanos. Sí, no, y así lo haremos, en la instrucción todos los días, de verdad, todos los días, para mí es muy importante que la ciudadanía sepa que todos los días la propia Presidenta de la República dirige el Gabinete de Seguridad, todos los días se evalúa la incidencia delictiva nacional, todos los días se toman decisiones
todos los días gira instrucciones para mejorar los despliegues o las políticas de seguridad en las entidades federativas en coordinación con los estados. La coordinación con los estados tiene que ser cada vez más, y así está siendo, cada vez más, lo digo con mucho gusto. Estamos operando Me más. decía lo de la gobernadora de Guanajuato, que es del PAN. Sí, no, nosotros no tenemos, nosotros operamos cada vez más con gobiernos estatales, cada vez más están haciendo operativos en conjunto con gobiernos estatales, y esto pues es en beneficio de la ciudadanía. ¿Por qué con los gobiernos estatales? Porque recordemos que más del 85% de los delitos que se cometen son del fuero común. Y esto no quiere decir que el gobierno federal se vaya a lavar las manos y vaya a decir le corresponde al estado, no, pero sí hay que hacerlo juntos. Los estados que tienen un gobernador que está fortaleciendo a su policía estatal y a su fiscalía, la ciudadanía lo nota. Por ejemplo, el caso que está llegando la delincuencia organizada se está acercando o metiendo en Querétaro, pues es inevitable geográficamente, ¿no? En Querétaro, pero por ejemplo, también en Querétaro, como en Chiapas, por ejemplo, o en Chiapas, como lo que convirtieron en Chiapas. Sí, ahorita veamos la diferencia de Chiapas, ¿no? Veamos la diferencia de Chiapas ahorita, cómo ha estado operando fuerte la policía estatal. Hace 3 días se hizo una operación en coordinación con las autoridades federales. En Quintana Roo, con la gobernadora también Mara Lezama, tenemos continuidad, estamos continuamente operando en varios estados. No quisiera mencionar algunos. No, porque el otro día decían, muchos, decían que no, pues, lo que pasa es que Omar García Harfuch va a dar, con todo respeto lo digo como Benito Juárez en su carroza, recorriendo estado por estado y viviendo estado por estado. Pero ahorita mencionaste Querétaro, y también con Querétaro, estas operaciones que hicimos en favor de Guanajuato, una fue en Querétaro y también participó el gobierno del estado. Entonces, hemos trabajado con la gran mayoría de los estados, ya operaciones en conjunto y en absoluta coordinación. Y los gobernadores y las gobernadoras han venido a las reuniones con la propia presidenta de México, pues cada semana tenemos. Independientemente de que no sean de Morena. No todos, ella ha sido siempre muy clara. La presidenta ha dicho que la seguridad no se politiza. A todos los gobernadores en gabinete, obviamente a todos donde hay mayor incidencia delictiva, sean del partido que sean, han estado viniendo a gabinete de seguridad con ella. Bien, Omar, pues muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias por toda la información. Omar García Harfuch, sí sabes la confianza que hay en ti y en la gravísima responsabilidad prioritaria que tienes, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Omar García Harfuch, buenos anuncios y regreso, secretario de Seguridad Pública.